Hola, mi nombre es Stephanie Michelle Sánchez González y vengo a presentar aquí mi proyecto de reingeniería para las ladrillas artesanales en Bolivia. En América Latina, las ladrillas artesanales son una fuente importante de ingresos para muchas familias. En Bolivia no lo es menos, de hecho es un sector pues productivo muy importante. El problema es de que en algunas ciudades, por ejemplo como La Paz, la contaminación atmosférica está terrible y pues uno de esos principales generadores son las ladrilleras artesanales. Entonces, anteriormente había yo hecho un proyecto sobre qué podríamos hacer, ya me puse a investigar tecnologías y todo parecía muy bien, pero el problema es de que son ladrilleras artesanales. Entonces, todo aquel proyecto se basaba en que las ladrillas fueran industriales, que sí las hay, ¿verdad? Entonces se les pueden aplicar esas tecnologías al final de la línea, end of pipe. Pero el problema es de que las artesanales, pues no se puede, sus hornos son diferentes, y sobre todo no los pueden costear. Entonces, la pregunta era, ¿podemos hacer que esos procesos no contaminen tanto? Necesitaban un proceso de reingeniería. Entonces, pues ya, investigando nos pusimos a ver, bueno, ¿cuál es el problema? Y ya viendo todo ahí nos dimos cuenta de que la parte que estaba contaminando en la cadena productiva de los hornos ladrilleros es la quema, lo que es cuando están cociendo los ladrillos. Entonces, al estar cociendo, pues se liberan contaminantes. Entonces, ahora la pregunta era, pues, ¿cómo podemos remediar eso? Entonces, pues caí en cuenta de que tiene que ver mucho el horno, o sea, el horno que utilizan muchos de esos artesanos son horno tipo volcán, que es un hornito que, pues como su nombre lo dice, parece un volcán, se apilan los ladrillos en medio, se queman y pues es una técnica muy antigua, muy empleada, pero es muy ineficiente. Entonces, ¿ineficiente en qué sentido? Pues aparte de que libera muchos contaminantes, como ya dije, y como lo comprueba la atmósfera boliviana, el combustible no da el máximo rendimiento, por ejemplo, hay muchas mermas de producto que algunos no se cuecen bien, pues porque no es uniforme la cocción, etcétera, etcétera. Entonces, ya poniéndonos a pensar, bueno, si el problema tiene que ver con el tipo del horno, ¿qué hacemos? Otro factor importante es de que como combustible también suelen emplear, pues por ejemplo, llantas, aceite quemado, plásticos, entre otras cosas que son residuos. Es muy barato ese combustible. El problema es de que a la hora de quemarlo, como no existe ningún control de contaminación en esos hornos, pues es un problema porque se liberan contaminantes de la atmósfera tan peligrosos como las dioxinas, los furanos, incluso plomo. Entonces eso está ahí afectando a los trabajadores que están ahí constantemente y también a todas las comunidades. Y luego las quemas de ladrillos duran incluso días. Entonces es una contaminación constante y crónica. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para remediar esto, no? Y pues ya viendo ahí cosas, pues uno de los problemas principales pues es el horno, ¿no? Principalmente. Y también el combustible. Entonces ahora la pregunta era, bueno, ¿habrá otro tipo de horno que se pueda utilizar? ¿Qué tienen? O sea, no tiene que ser industrial, que lo puedan utilizar los artesanos. ¿Hay otro horno artesano que les pueda servir? ¿O se puede cambiar de combustible? ¿No los afecta? Entonces ya entre todas esas cosas decidimos utilizar la metodología de la mejor tecnología disponible. Con este método pues ya podemos ver qué opciones tenemos, para qué lo tenemos, los pros, los contras, e ir eliminando hasta quedarnos con poniéndome a investigar mi cuenta que en efecto había muchos tipos de hornos que podían utilizar los artesanos, y muchos pues no eran tan costosos, otros sí, pero bueno, pues el punto era encontrar todos esos hornos, ya el listado, y viendo qué cosas existían. Ahora, bueno, el combustible, se puede cambiar de combustible, hay alguna manera de que no afecte, que sea barato, y ya, vimos más, pues ya me di cuenta que había más combustibles que también utilizaban los ladrilleros artesanos, por ejemplo, que leña, que gas, etcétera, etcétera. Y luego quedaba a ver, bueno, ¿hay algo más que se puede hacer? Y entre varias cosas encontré algo que están utilizando que es como un ventilador. Ese ventilador se lo ponen a los hornos y les ayuda a que la combustión sea más eficiente, porque es parte del problema del horno volcán. Se le dice que tiene una combustión incompleta. Entonces ese tipo de combustión libera diversos contaminantes a la atmósfera, algunos de ellos que son promotores de la lluvia ácida y el cambio climático. Sí, es muy serio.
Entonces, pues ya teniendo todas esas opciones aquí, habría que ver, bueno, qué escogemos, qué es lo mejor, y después de hacer toda esta metodología de la mejor tecnología disponible, quedó como ganador el horno MK, que es un horno inventado por un mexicano, es un tanto reciente, parece como que una cupulita, me recuerda mucho a los iglús. Se pueden poner de varios, se conectan por debajo de la tierra y bueno, pues fue la opción de cambiar el horno que ya tenemos por ese horno. Luego también obviamente quedaba pues el cambio de combustible, que obviamente ya no podíamos proseguir con lo que eran las llantas y los plásticos y eso. Entonces pues al final quedarse con el gas LP o gas natural, que por lo mismo que este tipo de gases pues no liberan material particulado. Entonces es muy buena opción porque ya nos liberamos de un contaminante del que nos tenemos que preocupar, incluyendo todos los contaminantes muy peligrosos que ya había mencionado. Y pues tiene muchos otros beneficios, ¿no? Desde que tiene un rendimiento calórico muy bueno, da pues homogeneidad a los productos, también pues a la hora de transportarlo, como es más ligero, pues se ahorran más, por ejemplo, en cambio de transportar leña. En general fue el ganador de todas las opciones de combustible. Y por último, aunque a lo mejor no fuera tan indispensable, pero me pareció adecuado seleccionar también el ventilador, que como ya dije pues ha sido una opción muy nueva y ya es muy probada el ventilador. Se ha recomendado en muchas ladrilleras, como se puede utilizar en cualquier tipo de horno, aunque el hornero no quiera cambiar su horno volcán, por ejemplo, poniéndole ya ese ventilador, pues se mejora el proceso demasiado. Entonces eso ya es muy bueno. No es muy caro, ayuda a que se reduzca el consumo de combustible debido a la eficiencia energética mayor y calórica, entre otras cosas. Ahora, este tipo de ventilador ha sido ya muy extendido en lo que es América Latina. Ya hay un programa para ladrilleras con una organización que se llama Swiss Contact, que pues ha estado promoviendo este tipo de tecnologías con muchos horneros artesanales. Entonces lo que es el ventilador ya ha sido muy promovido y es algo que se anda utilizando bastante y que ya está probado y más que comprobado que es muy bueno, es muy eficiente y que sirve. De que sirve, que conviene. El uso de gas LP, bueno, pues hay muchos horneros que lo utilizan, el gas natural o gas LP en lugar incluso de la leña, y sobre todo en lugar de esos, de por ejemplo aceite quemado, llantas, etcétera, etcétera. Y algunos están cambiando incluso la leña al gas LP por todos los rendimientos y beneficios que ya he mencionado. Así que esto también está probado. El horno MK sí no es tan difundido en América Latina. En México se ha estado empleando en algunos lugares del país, por ejemplo en las fronteras con Estados Unidos y en Guanajuato. Se han estado instalando de este tipo de hornos. Falta más difusión de este horno, pero ya, por ejemplo, escuelas, institutos como el Instituto de Massachusetts, el famoso MIT, anda investigando al respecto de la funcionalidad y calidad de este horno y han comprobado que realmente es muy buen horno. De hecho puede reducir la contaminación que libera un horno normal en un 80%. Eso es mucho. No cualquier horno te dice que te va a reducir esa gran cantidad de contaminantes. Y luego también tiene una eficiencia térmica tal de que el combustible se reduce su uso en un 50%. Entonces pues eso ya también conviene económicamente. En general también pues tiene da buenos productos, son menos mermas debido a que pues se cuecen mejor. Entonces tiene muchos beneficios este horno. Falta ser más probado en el resto de América Latina, pero de que se está probando, de que las personas han comprobado que funciona, ya es un hecho. Ahora, la cosa es que no han sido probados estas cosas los tres juntos, al menos no encontré alguna documentación que lo indicara. El creador de este horno, el doctor Márquez, pues recomienda que utilicen mejor gas LP. Así que podría decirse que esos dos juntos a lo mejor sí lo han utilizado. Pero en otro documento de ese programa para las ladrilleras de América Latina, vi que una de las opciones de este horno es que se podía utilizar cualquier tipo de combustible. Entonces ya depende del hornero. Pero pues lo mejor sería utilizar el gas natural pues para reducir aún más la contaminación que se tiene. Y el ventilador, eso sí, ventilador combinado con
con este horno no ha sido utilizado. Ahora, estos tres juntos creo que podrían ser un combate contra la contaminación atmosférica realmente. Es algo innovadora, a lo mejor no utilizada por separado, pero en conjunto ya es una cosa innovadora de presentar. Entonces, ahora la pregunta ¿es rentable? Lamentablemente, buscando información al respecto, batallé muchísimo para hallar cifras exactas, bueno, para sacar el valor presente neto de este proyecto, como debe ser correcto cualquier proyecto ambiental, o para sacar la tasa interna de retorno, cualquier cosa que me diera un norte de bueno, es rentable, ¿no? Si le combinan los horneros. Es muy difícil hallar pues información cuantitativa sobre este tema, como que casi todo lo que es todos los escritos y estudios de este tipo de cosas se basan fundamentalmente en lo que es la contaminación y en aspectos cualitativos, como todos los que yo he mencionado, de bueno, pues reduce la contaminación, es bueno, te conviene, cosas así. Entonces, debido a que falta esa información, tuve que hacer un análisis más cualitativo que cuantitativo. Como ya mencioné, pues lo que es el ventilador no es muy costoso, no necesita mucho mantenimiento más que una enaceitada de vez en cuando. El ventilador vi por ahí que cuesta alrededor de unos 7,000 pesos y ese es de los más caros. Y pues para todo el rendimiento que da y el combustible que se ahorra, pues realmente vale la pena comparada a su inversión inicial por todo lo que uno se va a ahorrar de combustible. Ahora, el horno MK es uno de los hornos más baratos que existen de todos los tipos de hornos artesanales y no artesanales que hay. Y lo mejor de todo es que tiene beneficios como desde que, debido a su forma tipo de iglú con cúpula, aunque esté lloviendo se puede seguir la producción. Entonces, no tipo volcán llueve y se estropea la producción, entonces eso pues ya son menos pérdidas y más beneficios. Y como ya dije, pues reduce un 50% en el uso del combustible, y agregado al ventilador pues es un uso de combustible mínimo, es muy poco. También lo que es la reducción de contaminantes pues es muy buena, y uno dirá, bueno, pero esto es un aspecto ambiental, también es un aspecto económico, porque si tuviéramos que ya meternos en lo que es la legislación y normatividad, por ejemplo aquí en México, si la Profepa llegara a hacer una investigación y fuera a hacer una inspección, podría caernos una multa muy terrible, que podrían llegar a ser hasta como 3,5 millones de pesos. Entonces es bastante, y sería como algo preventivo. También tenemos que lo que es el gas natural se ahorra mucho en el transporte del combustible. Sí, lo sé, los residuos a lo mejor no cuestan, o a lo mejor muy poco, no es lo mismo que gastar gas natural, pero aquí hay que hacer un análisis que no nomás es de los costos que tenemos aquí en las narices. Se trata de las externalidades. Generalmente no las vemos porque pues son algo que se queda en la sociedad, ¿no? La producción no se queda con ese costo, pero hay que verlo. ¿Cuánto dinero no se gastarán esos horneros en tratamientos de enfermedades respiratorias, o toda la comunidad en general? Porque no solo son afectados los que trabajan ahí, y de hecho muchos de ellos son niños. ¿Cuánto problema no le traerá a la larga a uno de esos niños que estuvo ahí por estarse a cada rato respirando partículas de polvo, de plomo? El plomo reduce el coeficiente intelectual y en general trae muchos problemas a la salud. Eso se les va a quedar a la larga. El plomo es algo silencioso y muy feo. Entonces, ese problema se lo van a ir arrastrando toda la vida. ¿Cuántos problemas no les causó? ¿Cuánto cuestan esos problemas? Ha habido reportes de muchos de esos horneros que caen muertos por efisemas pulmonares, por enfermedades así. ¿Cuánto no cuestan todas sus facturas de hospital? ¿Cuánto no cuestan todas sus medicinas, el detrimento de su calidad de vida? Entonces, ya hay que hacer un análisis. Si se incluyeran esos costos de la salud de esos individuos en general, y no nomás de ellos, porque el medio ambiente también tiene un costo, pero no me voy a meter con él, simplemente con el de la salud de ellos. Si se metieran todas esas facturas al costo de los residuos esos que compran muy baratos, como el aceite quemado y las llantas, realmente no equipararía con el gas natural. Esas son cosas que a veces
en la industria no se ven, que son las externalidades, son costos que no los vemos, pero ahí están. Entonces, viendo todo eso, realmente es viable, es posible este proyecto, es factible, es rentable. Para empezar, el gas natural se utiliza en muchos hornos ladrilleros, y no precisamente porque quieran ser ambientales, simplemente porque eso les resulta. Entonces ya ahí nos da una pista de que es rentable. Simplemente si alguien más ya lo está usando y también es artesano como yo y lo está usando, bueno, pues es que le va bien. En mi documento hice un análisis más o menos de cómo nos puede ir utilizando gas natural, y sí tienen utilidades, así que es rentable tener gas natural. Ahora, la inversión del ventilador, como ya dije, a lo largo del tiempo, gracias al ahorro de combustible, se va a terminar pagando solo ese ventilador. Y el horno MK, bueno, sí es una inversión de aproximadamente unos 43,000 pesos así al inicio para construirlo, pero va a significar a la larga que nos vamos a ahorrar mucho combustible. Se va a necesitar una persona menos que haga un trabajo muy peligroso, que pues también eso nos podría meter un problemón si una persona se quema haciendo esa labor que es con fuego. La mayoría de esas es pagar sus facturas médicas, incluso porque hay una demanda. Entonces, todas esas son externalidades y prevenciones que uno no siempre ve, menos en una producción artesanal, pero ahí están. Entonces, parte de lo que es la sustentabilidad es no solo ver aquí a corto plazo las cosas, sino también a largo plazo. Entonces, creo que es muy conveniente este proyecto, es rentable, es posible y es muy bueno para el medio ambiente y para la sociedad, y económicamente es redituable. Entonces, pues yo realmente espero que lo consideren, vean sus posibilidades. Hay muchos bancos y programas que están tratando de apoyar a las personas pues para que cambien sus hornos. No son inversiones exorbitantes como algunos negocios de 100,000 de pesos, pero son inversiones que pueden cambiar la vida y la producción en general para que les vaya mucho mejor. Hay muchos casos de éxito. Ahora imagínense combinando 3 ganones que son pues estas tecnologías, estas opciones para contaminar menos, para tener una mejor producción y pues para que nos vaya mejor económicamente. Entonces, creo que es una muy buena idea. Bueno, muchísimas gracias.